¿Qué pasa? Bienvenidos todos a este podcast que hemos hecho para vosotros, todos aquellos que queréis aprender español, que estáis buscando contenido en español que sea bueno y que no sea algo súper aburrido o algo muy fácil como para niños. Así que bienvenidos a este podcast, ¿qué pasa? Y aprovechamos ahora y saludamos a Johnny. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pues muy bien, muy bien. Con mucho nervio, bastante emocionado porque estábamos esperando este momento mucho tiempo y queríamos celebrarlo con vosotros de la mejor manera posible, que es hablando un poquito de una de las cosas de las que más sabemos, que es España directamente. Y yo quiero que tú expliques un poquito, Isma, de qué vamos a hablar exactamente. Pues hoy vamos a hablar de España, pero concretamente vamos a hablar sobre las cosas que se supone que todo el mundo sabe en España, las cosas que son típicas de España y que hoy vamos a ver que a lo mejor no son tan típicas. A lo mejor hay muchos estereotipos acerca de los gustos de un español, qué cosas se hacen en España. Así que hoy vamos a ir viendo quizá los más populares y vamos a darle otro punto de vista. Genial. Pues lo primero que queremos hacer es definir dos palabras que van a ser súper importantes para el podcast de esta noche, para nosotros este día o esta tarde, para todos aquellos que lo estéis viendo desde vuestro coche, desde vuestra casa y desde cualquier momento, desde cualquier lugar, que es para lo que lo hacemos realmente. Y vamos a definir dos conceptos. El primero de ellos es estereotipo. Un estereotipo, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o por una sociedad con carácter inmutable. Para aquellos que no sabéis qué es inmutable, significa que no puede ser cambiado y no puede ser alterado. Y lo mismo para la definición de cliché, que es una palabra que está adaptada al castellano, ¿vale? Y se refiere a un lugar común, una idea o una expresión demasiado repetida o formularia. Así que yo te quiero preguntar a ti, Isma, ¿qué es lo que tú piensas o qué es lo que tú crees que es el estereotipo más grande de las personas de España o de España cuando piensan en España, la gente de fuera? Yo creo que si tú le preguntas a un extranjero que no vive en España, le preguntas la definición de España con 3 palabras, Sí. te va a decir seguramente fútbol, paella y toros. Y toros, sí, Eso sí. creo que es lo que todo el mundo piensa cuando piensa en España. Quizá incluso también el flamenco. Eso es como lo más estereotipo de España y lo que todo el mundo tiene en mente cuando piensa en nuestro país. Y hoy vamos a ir comentando diferentes estereotipos y diferentes clichés, como has definido antes, dentro de España y que a lo mejor no están tan claros. A lo mejor no es tan evidente siempre este tipo de estereotipos. Sí. Pues mira, ya que has mencionado 3 cosas que yo creo que son muy importantes, que son la comida, la cultura y quizás pues el clima sea una de las cosas que más se mencionan a nivel de estereotipos. Y yo te quiero preguntar, ¿te gustan los toros? ¿Has consumido alguna vez la tauromaquia, los toros? Tenemos un debate interno en esto de los toros, porque yo lo que sí he hecho es que, al igual que en todo lo que hago en mi vida, me gusta opinar desde la experiencia. Entonces, yo no había ido en mi vida a los toros, jamás. Ahora mismo tengo 28 años y nunca había ido a los toros. Entonces, lo que me propuse fue ir una vez y a ver qué es eso. ¿Por qué los toros en España crean tanta expectación o tanta repulsa? Es decir, que a la gente no le guste. Pero
tengo que decir que es una cosa, obviamente, muy diferente a cualquier otro show o cualquier otro espectáculo, pero sinceramente, si mañana dijera que se han acabado los toros, a mí personalmente me daría igual. No me importa, no me interesa. No sé tú qué opinas sobre los toros. Pues buena pregunta. Mira, yo tengo un recuerdo muy, muy vívido, muy reciente en mi cabeza, como si lo hubiera vivido ayer, y es que a mi abuelo le encantaban los toros. A mi abuelo era un consumidor activo y pasivo. Y digo pasivo porque se lo ponía de fondo incluso cuando cocinaba, cuando arreglaba cosas en la casa. Mi abuelo era consumidor de los toros. Y yo recuerdo que la imagen que yo tenía de los toros, de la tauromaquia, que por cierto, para los que no lo sepáis, no estamos hablando de correr delante de un toro, esos son los encierros, típicos encierros eso de Pamplona. Es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Estamos hablando de las corridas, que aunque suene un poquito contradictorio, no es correr delante de un toro, es matarlo, básicamente. Sí. Para aquellos que disfruten la tauromaquia, pues se basa en una serie de movimientos específicos, una serie de, digamos, rituales que se dan pues antes de dar muerte a un toro, animal, a un toro. Y yo recuerdo que la primera imagen que yo tenía de los toros no era violenta. Era, yo veía al toro, veía pues los típicos movimientos, que son cierto que tienen cierto arte, ¿no? El caso es que una vez vi la sangre, ¿no?, que había en la arena. Y yo me di cuenta de que la sangre venía del toro. Entonces, en ese momento me impactó mucho. Y yo tengo que decir que los toros no me agradan. Sí que se podrían de alguna manera considerar folclore o considerar cultura. Cultura, muchos llaman cultura. Sí. También es cierto que no me gusta el sufrimiento animal. Soy una de las personas a las que no le agradan los toros porque veo un animal sufriendo, para mí de forma innecesaria, pero hay mucha gente que los disfruta y son pues una actividad bastante popular entre turistas y entre personas nacionales. Y yo quiero leer un pequeño dato que hemos encontrado, y es que una encuesta realizada para un medio de comunicación de España que se llama El Español, una encuesta realizada por Sociométrica, dice que más de la mitad de los españoles, concretamente un 56,5%, no les gustan los toros, están en contra de los toros, siendo solo un 25%, es decir, un cuarto de la población de España, la que se muestra a favor. Y yo quiero preguntarte a ti, Isma, si tú ves esto en la sociedad, si tú ves que la gente de España está dividida con el tema de los toros. Yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que está en contra, y yo creo que lo que has contado de tu abuelo es muy relevante, porque la mayoría de gente que sí disfruta de la tauromaquia es gente pues muy tradicional. Es gente de toda la vida, gente ya mayor, gente que lleva muchos años viviendo en España, y entonces ya lo ven como algo propio de su país y de la cultura. Yo creo que toda esta población que has mencionado que está en contra es gente mucho más joven, es gente a lo mejor que ha nacido en otra época en la que los toros ya no son el primer espectáculo del país. Entonces, por eso creo que cada vez crece más la opinión de que los toros no deberían seguir existiendo, la tauromaquia. Exacto. Pero también hay un porcentaje que les da lo mismo. Es decir, que no les importa si siguen los toros o si no siguen. Entonces, efectivamente, a día de hoy España está dividida en la opinión que tienen con la tauromaquia. Sí. Y además, hay otro dato bastante importante o bastante relevante en mi opinión, y es que según ABC, el periódico, solo el 9,5% de los españoles están interesados
Es decir, del 25% que está a favor, es decir, que les parece bien que se celebre la tauromaquia, solo casi el 10% se interesa por esto. Es decir, solo el 10% de los españoles consume o está interesado en acudir a diferentes eventos en los que se utilizan toros o en los que se matan toros. Y yo quiero lanzar también a nuestros oyentes una pequeña pregunta, que es, ¿os gustan los toros? ¿Os interesan los toros? Y si no lo hacen, ¿qué alternativas nos daríais o qué alternativas daríais al gobierno de España para cambiar esta tradición, manteniendo, por supuesto, a estos animales con vida y a una parte de la economía que está muy activa en este sentido? Así que es nuestro pequeño reto. Sí, hay que aclarar también para los que nos escuchan y a lo mejor no saben mucho de la tauromaquia, que la vida de un toro, cuando llega a la plaza, a lo mejor tiene entre 4 años, 5, 6 años, y han sido años en los que las ganaderías, que son las empresas que cuidan al toro, han invertido mucho dinero. Estés a favor de la fiesta de la tauromaquia o en contra, hay que saber que todas estas ganaderías invierten muchísimo dinero en la vida de los toros, en el cuidado, en su alimento, en todo el cuidado del prado, del bosque donde ellos vivan, y todo se lo juegan a un día. El día en el que salen a la plaza, y si dan un buen espectáculo, se habla muy bien de esa ganadería, de que han hecho un buen trabajo, etc. Entonces, como dice Johnny, si se quitasen los toros de la noche a la mañana, hay mucha gente que pierde trabajo. Hay mucho dinero que va a dejar de generarse para el país. Entonces, no es un tema fácil. Es muy delicado. No, para nada. De hecho, en el registro de profesionales taurinos, que es el recuento de personas que trabajan para la tauromaquia, se registran más de 10.000 hombres y solo 289 mujeres. Es un dato curioso, pero para ver pues el número de personas que se dedica a la tauromaquia. Entonces, la verdad es que estés a favor o estés en contra de la tauromaquia, te tienes que preocupar por todas esas personas que están trabajando de ello. Es decir, hay que buscar una alternativa tanto para mantener a una especie con vida, si es el deseo, por supuesto, tanto para eso como para buscar unas alternativas laborales a todas estas personas que están trabajando en esta actividad. Y hablando de deportes, otro de los mitos, de los grandes clichés de España es el fútbol, ¿no? Isma, ¿te gusta el fútbol? Pues a mí, Johnny, me encanta el fútbol. La verdad es que yo veo fútbol todo lo que puedo. Sí. Veo casi cualquier partido, incluso a veces los que no son de mi equipo. Y además, yo he jugado al fútbol pues toda mi vida, ¿no? Yo creo que casi cualquier español ha jugado alguna vez al fútbol, o en su escuela, en el colegio cuando es pequeño, o después en un club, en un equipo independiente. Sí. Y la verdad es que me encanta tanto verlo como jugarlo. A ti, Johnny, sé que te gustan más otros deportes. Sí, exacto. Sí. Pues mira, irónicamente, y además que creo que esto contribuye un poquito al cliché, también he jugado al fútbol. Claro. He jugado muy poquito, lo típico en la escuela, pero formé pequeña parte de un equipo de barrio. Un equipo de barrio era un equipo pues de 15 niños y un entrenador que nos reuníamos todos juntos en las pistas o el campo de fútbol municipal a pegarle patadas a unos balones, ¿no? A entrenar. Pero soy consumidor de la liga, me gusta mucho. También me gusta mucho ver pues los partidos internacionales de selecciones. Disfruto mucho, como se le llama en España, la Liga de Campeones o la Champions directamente, la Champions League.
Creo que además somos muy representativos aquí de la ciudad de Madrid, porque Isma es del Atlético y yo soy del Sí, Real, entonces es la mayor representación de los sí, equipos madrileños. totalmente. Sí. Mm. Aunque De, cabe decir que hay muchos más equipos en primera división y en otras divisiones de la Comunidad de Madrid, pero estos dos equipos son los más grandes. De hecho, el Atlético en estos momentos, a día 26 de enero de 2021, líder de la Liga Española de Fútbol. Y yeah. quiero preguntarte, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien. Sí. Yo, para los que les guste el fútbol, el Atlético de Madrid no es un equipo que gana todos los años algo, ¿vale? El Atlético de Madrid gana algo, un título, un campeonato, una vez cada varios años. Sí. Entonces, cada vez que el Atlético de Madrid está haciendo las cosas bien, está ganando, pues uno se ilusiona Sí. y se pone contento. Entonces, muchas ocasiones luego te llevas una decepción, pero vamos a imaginar que este año puede llevarse toda la afición atlética una alegría. Hombre, yo pienso que de todos los últimos años de la historia de la Liga, o de la historia reciente de la Liga, precisamente es el que el Atlético tiene muchas más posibilidades de ganar el título. En otros equipos normalmente más fuertes, sobre todo en Europa, y sobre todo con dominación en la Liga Española, pues el Atleti este año está muy por encima en la clasificación y con partidos menos. Es decir, que potencialmente tiene más puntos que el resto. Y Eso hablando, bueno, como podéis escuchar o como podéis ver, pues en un momentito nos ponemos a hablar de detalles de fútbol, de equipos de fútbol, y es que el fútbol forma parte ya, a día de hoy, del folclore, bueno, casi de la cultura española, ¿no? sí. Y yo quiero hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué popular o qué tan popular es el fútbol en España, Isma? Pues mira, viendo un poquito con datos en la mano, según un estudio que hizo La Vanguardia, que es un periódico español, hay exactamente 2,6 millones de personas que ven cada semana en España los partidos de fútbol, tanto en bares como en restaurantes. Wow. Eso significa que hay cierta parte de verdad en este estereotipo de el fútbol como deporte nacional. Es decir, tanto Johnny como yo hemos jugado mucho a baloncesto, muchísimos años. Nos hemos alejado de alguna manera del deporte rey, del deporte nacional, pero yo creo que es un hecho que el deporte más practicado en este país es el fútbol. Sin ninguna duda. Eso es una realidad. De hecho, hay, según este mismo artículo que comentamos, 15 millones de personas al menos una vez cada temporada lo ven. Exacto. Es decir, es lo más normal ver un partido de fútbol en este país, para prácticamente toda la población española. Sí. Además, que es que quiero que os fijéis en un detalle, y es que estos datos que nos ha dado Isma son en bares y restaurantes. Es decir, hay mucha más gente que también consume el fútbol en su propia casa, y en la radio, y en las plataformas de streaming, y en otras, por otros medios realmente. Entonces, estamos hablando de que, en especial para los bares y restaurantes, tener una suscripción a ciertos servicios que te ofrecen poder ver el fútbol, poder ver los partidos de fútbol, significa ganar muchísimos clientes. Sí. Eso es. Sí. Y además hablaremos un poquito también de cómo son los españoles con los bares, por qué vamos a los bares y todas estas cosas, pero creo que se embolsan mucho dinero simplemente ofreciendo un partido de fútbol importante. Por ejemplo, un Madrid-Barça o un Madrid-Atlético. Sí, eso es. De hecho, no sé si te acordarás, yo supongo que sí, en España hubo también, en su historia reciente, un cambio en cuanto al número de personas que practican un deporte,
Y fue a partir de el 2010 cuando España de baloncesto Claro. ganó el primer mundial de su historia. Entonces, muchísima gente empezó a interesarse por el baloncesto. Anda, pues resulta que también somos buenos en el baloncesto. Entonces la gente se puso a ver baloncesto, a practicar, a jugar. Sí. Entonces, de alguna manera, no significa que el fútbol dejó de interesar, pero mucha gente empezó a preguntarse, oye, ¿y esto del baloncesto también puede ser guay, también puede interesarme? Entonces, a partir de ese año, mucha gente se ha puesto al día con el baloncesto. Y yo diría que después del fútbol, en España, el deporte que más se ve es el baloncesto, sin ninguna duda. Sí, sí. Yo sé que esto es una palabra un poco rara, un poco difícil para muchos de vosotros, que no conocéis este deporte como baloncesto, sino que lo conocéis como básquet, como básquetbol. Eso es. Pero sí, en España el nombre de basketball se traduce y se dice baloncesto, que es literalmente la descripción casi paralela del nombre inglés. Y creo que sí, yo creo que estoy de acuerdo. Creo que el segundo deporte, quizás un poquito reñido o un poquito igualado con el tenis, que también es un deporte que se consume de forma nacional también, por Rafael Nadal, es el baloncesto. Sí. Además, yo recuerdo que cuando yo tenía 13, 14 años y me quedaba hasta las 2 o las 3 de la mañana para ver los partidos de la NBA en los Estados Unidos, yo era un loco. O sea, nadie más hacía esto. Y ahora resulta algo más normal, ¿no? Ver estos partidos en diferido o incluso en directo, sobre todo cuando son finales. Sí. De hecho, creo que éramos de los primeros locos que les preguntaban qué hacían un viernes a las 2 de la mañana y todo el mundo iba de fiesta o cenaban por ahí, llegaban tarde y nosotros estábamos en la televisión viendo la NBA. Sí. Bueno, qué recuerdos. Además con la voz las voces de Sixto Miguel Serrano y Anthony Daimiel. Por supuesto, o sea, Anthony Daimiel para mí es la voz de la NBA. Y Andrés Montes. Que falleció hace unos años, pero fue de los pioneros en España que hablaban sobre la NBA. Sí. Además, Andrés Montes, yo más que un comentarista lo considero un divulgador. Porque para todos aquellos que no lo sabéis, la divulgación, ya sea divulgación científica, divulgación literaria, es hablar sobre ciertos temas de forma un poco más casual para la gente que no está especializada. Entonces, para mí, Andrés Montes acercaba el baloncesto a la gente. O sea, mucho. No hace falta saber qué es la línea de 625 o la zona, porque él te ponía unas palabras o decía unas palabras especiales, los motes o nicknames, que lo hacían todo mucho más divertido realmente. Sí, eso es. De hecho, con el tema del deporte, yo diría que actualmente, a día de hoy, el deporte que ha cogido mucha fuerza, es decir, que es un deporte que ha crecido mucho en estos últimos años, en España es el pádel. El pádel se está convirtiendo en el deporte más practicado junto con el fútbol y el baloncesto. Porque el pádel es, entre comillas, es sencillo de practicar. El tenis es muy difícil, por ejemplo. Tienes que entrenar mucho para conseguir ser bueno al tenis. Y el pádel es un deporte divertido, rápido, fácil de consumir. Solo necesitas alquilar una pista de pádel con otro amigo y de hecho el actual campeón del mundo es una pareja y son los dos españoles. ¡Qué bueno! Sí, se llama, no me acuerdo de su nombre, se apellida LeBron. No hablamos de LeBron James, pero se apellida LeBron. Y sí, como último detalle con el tema deportivo, a día de hoy en España el pádel sigue creciendo mucho.
Y bueno, hablando o siguiendo con nuestra línea de los estereotipos o de las tradiciones que se conocen mundialmente, quiero hablar de una de las cosas por las que quizás más se juzga a nivel mundial a los españoles, ¿no? Y aquí voy a reivindicar un poquito este tema, que es la siesta. Yo quiero preguntarte, Isma, ¿qué hay de real en esto? ¿Tú duermes la siesta? ¿No la duermes? ¿Tu familia, tus amigos duermen la siesta? ¿Qué pasa con la siesta? A ver, yo sinceramente no conozco a día de hoy una persona de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo que duerman la siesta entre semana, porque es imposible, porque estás trabajando. Entonces, yo creo que el concepto de siesta está también relacionado en España porque tenemos comidas muy copiosas, o sea, comidas muy grandes, muy abundantes, que terminas muy lleno y tu cuerpo, pues, te pide dormir, te pide, como decimos en España, echar una cabezada. Es como un sueño rápido. Y de ahí, pues, nace el concepto de la siesta, ¿no? Interrumpir lo que estás haciendo en tu día para tomar un descanso, pues, no sé, de media hora, de una hora, de 20 minutos. Cada persona hace algo distinto para descansar y entonces continuar con tu día. Pero entre semana, de lunes a viernes, es que eso es imposible. Es imposible. Porque todo el mundo está trabajando, tiene que hacer cosas en casa, tiene hijos a los que cuidar y vigilar, recoger de algún sitio. Entonces, creo que este cliché, este estereotipo de que los españoles nos echamos la siesta siempre, no es real. No es una realidad a día de hoy. De hecho, hay una cosa muy normal, por lo menos en el ambiente europeo, para los oyentes de este podcast que no lo saben. Isma sí vive en España, en Madrid. Yo no. Yo estoy viviendo actualmente en los Países Bajos, también conocido como Holanda, un país que está aquí en el centro de Europa. Y aquí se lleva mucho el término power napping. Y el power napping es cuando la gente está muy cansada, llega del trabajo muy tarde, dormir unos 20-30 minutos te recarga las baterías y puedes volver a ser funcional, ¿no? Y no es nada completamente diferente a lo que conocemos como siesta, realmente. Yo sí que he dormido siestas, pero cuando he podido dormir siestas realmente es en el verano. Cuando la siesta se convierte casi en una necesidad de supervivencia, porque nadie, absolutamente nadie en España, especialmente en Madrid, donde llegamos a los 43, 44 grados, nadie quiere salir de casa entre las 2 y las 6 de la tarde mínimo. Sí, eso es. De hecho, es hasta peligroso. Muchas veces siempre advierte el gobierno de España que en verano, sobre todo julio y sobre todo agosto, en esas horas que tú has dicho, incluso de 1 del mediodía hasta las 6 de la tarde o por ahí, que nadie salga a hacer alguna actividad larga fuera de casa, como por ejemplo correr o ir en bici, porque literalmente puedes tener algún problema de salud. Sí. Y sobre todo las personas mayores les puede dar cualquier cosa en su cuerpo a una temperatura tan alta, ¿no? Sí. Y lo que comentabas del verano es que en esa franja de tiempo, en ese espacio de tiempo, no haces nada en la calle, estás en casa. Y llega un momento que tú has terminado de comer, todo el mundo está en su casa porque no se puede salir con ese calor, y entonces, pues, cuando terminas de recoger o de limpiar, pues te tomas una siesta, echas una siesta de media hora, 1 hora, y sigues con tu día después. Exacto. Pero, como tú has dicho, eso es en verano, o a lo mejor incluso un sábado, un domingo, que no tienes nada que hacer después y te tomas el día como algo más relajado. Sí. Pero entre semana, un español promedio
que trabaje o estudie o tenga amigos, nunca se echa una siesta. Porque es imposible. Sí. No, básicamente. No es compatible con el ritmo de vida actual. O sea, yo creo Eso que la gente que es de fuera de España, no son españoles, creen que los españoles dormimos la siesta porque cuando ellos van de vacaciones a España, ven que las tiendas están cerradas entre las 2 y las 4 o 5 de la tarde, que no hay ningún español en la playa, pero amigos, esto no es porque durmamos la siesta, es porque ninguna tienda o todas las tiendas básicamente saben que a esa hora no hay clientes. Todo el mundo está en casa. Y lo mismo con la playa. No nos vamos a dormir la siesta, amigos, nos vamos a comer. En España comemos muy tarde. Y nadie que yo conozca, al menos español, quiere estar en la playa a las 3 de la tarde. No, nadie. No, es que es peligroso. Es incluso. Muy peligroso. Sí. En esas temperaturas, en ese momento del día, con el sol arriba, te puede dar un problema de salud estar expuesto al sol en esos momentos. Entonces, es como dice Johnny, no es que estemos durmiendo 3 horas y entonces ya volvemos. Es que no se puede estar en la calle. Básicamente es eso. Perfecto. De hecho, para terminar y para cerrar con este tema de la siesta, un estudio de la BBC señala que casi el 60% de los españoles nunca duermen la siesta, mientras que solo el 18% toma algunas veces la siesta de mediodía, según una encuesta reciente. Además, los españoles, y esto quizás les suene a alguien extraño, pasan más tiempo trabajando que otros europeos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, aquí dice que los españoles acumulan una media de 1.691 horas laborables cada año, por encima de los ingleses, de los británicos, perdón, no los ingleses, que es diferente. Los británicos trabajan unas 1.674 horas anuales y los alemanes que trabajan 1.371. Creo que esto es otro cliché también para los alemanes, ¿no? Gente que no para de trabajar, y creo que en este sentido podemos decir que también es falso, en este caso. Sí, yo creo que ahí tendríamos que hacer la diferencia entre productividad y cantidad de horas. Sí. Porque sí es verdad que yo creo que, por ejemplo, el país que has mencionado como Alemania o a lo mejor otros países europeos producen más, son más productivos en su trabajo. Pero un español medio, es decir, un español dentro de la media, no sale del trabajo hasta las 7 de la tarde. Sí. O yo tengo amigos que salen a las 8 de la tarde y ya llegan a casa y a lo mejor son las 9 de la noche, que pueden ir a cenar, preparar el día siguiente y ya dormir. Entonces, horas de trabajo y trabajo como tal, en España se trabaja mucho. Sí. Otra cosa es, y eso estoy totalmente de acuerdo, es que la productividad no sea la misma. Sí. Y que haya países que tienen mejores rendimientos, tanto laborales como económicos, que España. Pero hay que dejar claro que no somos un país de vagos, de gente que no hace nada o que no trabaja o no se esfuerza. Sí. Eso sí. Sí. Además, hablando de Alemania, es uno de los países con mayor tasa de efectividad y productividad de Europa. Esto es importante. También está muy debido al tipo de actividades económicas que se realizan prioritarias en España. Claro. Sobre todo, pues se trata del sector servicios, de la agricultura y de la ganadería, que toman pues el criar animales, el crecimiento y la producción de plantas para su consumo, y sobre todo pues el turismo, la hostelería, restaurantes y bares, que además no tienen tanta eficiencia como otras actividades del sector secundario o el sector terciario, que por ejemplo se dan en Alemania o en los países del centro de Europa. Países típicamente protestantes. Y además, quiero hablar de esto un poquito porque creo que toda esta filosofía del trabajo también está relacionada con la cultura religiosa
de estos países, ¿no? Mientras en el centro de Europa muchos países, en el centro y norte de Europa son más de tradición protestante, España se conoce como un país puramente católico. Yo quiero preguntarte a ti, Isma, ¿tienes amigos que sabes que son practicantes de la religión católica, que acuden a la iglesia o que practican la fe católica? Pues, tal y como has definido, practicantes de la fe católica, conozco muy pocos o ninguno. Es decir, gente que, digamos, base su vida en la doctrina cristiana católica, que vayan a la iglesia, tengan su fe, practiquen y desarrollen su fe, trabajen con otros que piensan como ellos dentro de la iglesia. No conozco a casi nadie. Pero, sin embargo, en España, lo más normal del mundo es que cuando tú preguntes a alguien, esa persona española te diga: yo soy católico. Sí. Eso seguro. Porque no está hablando de si va a la iglesia los domingos, si ayuda en una ONG católica, si enseña a sus hijos la Biblia, por ejemplo, sino que te está hablando de cuál es la tradición en su familia. Entonces, normalmente... Sí. Exacto. Entonces, normalmente, ellos, la mayoría de españoles, se van a considerar católicos. Sí. Pero además, no es algo raro. Lo que has mencionado. Claro, no es algo raro, porque yo creo que tú lo dices también porque si tú preguntas a nuestros amigos de toda la vida, hay muchos que han hecho la comunión, que es un acto puramente católico, ¿no? La comunión es una ceremonia que se realiza aún en la infancia, cuando los niños pues aceptan su fe cristiana, su fe católica en este caso, ¿no? Y es aparte del bautizo, que no bautismo, que es diferente, aparte del bautizo de los niños cuando son pequeños, forma parte de la tradición puramente española. Sí que pienso que últimamente se está desarrollando una especie de ateísmo o incluso agnosticismo colectivo debido a la historia reciente de España. Hace relativamente pocos años, más o menos, estamos hablando de más o menos 50 años, se termina la dictadura franquista en España, que es por todos pues conocida como ultracatólica. Una de los lemas del franquismo en este caso era Cristo Rey Victorioso, y se define, o la filosofía del franquismo estaba muy marcada por la creencia católica. Entonces esto imagino que tiene un efecto opuesto para todas aquellas personas que rechazaran o rechazan el franquismo, pues de la misma manera rechazarán la creencia católica. Eso es. Sí, de hecho, cuando, en resumen, si tú piensas en España, sí, sabes, y es un hecho, que es un país de tradición católica. Punto. Eso ha sido siempre. Pero, pues como tú dices ahora, la gente, cuando echa la vista atrás, pues muchos de ellos relacionan el catolicismo con esta dictadura, este tiempo de fascismo, de todo lo relacionado con esa época, ¿no? Y el primer sentimiento que nace es el de rechazo. Entonces, esto también es muy similar al tema de los toros, porque comentábamos antes que normalmente los más allegados a esta cultura, los más próximos a esta cultura, es gente ya mayor. Sí. Es gente muy tradicional, que tienen dentro de su forma de vida la tradición cultural de su país muy fuerte. Entonces, va casi dentro, podríamos decir, del mismo pack. Sí. Los toros, la Iglesia Católica, las vírgenes, todo esto, ¿no? El santoral en general, sí. Efectivamente. Y entonces, cuando... ha sido muy interesante lo que has dicho. Cuando ahora hay gente que se considera atea o agnóstica,
es porque no se relacionan con esta tradición cultural que hay en España. Ellos, pues, les da igual que hace no sé cuántos años fuéramos X cosa, les da igual que los toros lleven muchos años en España, porque no se identifican con esta corriente cultural. Pero por eso digo que la mayor parte de la gente que simpatiza con estas ideas, pues es gente más mayor, más tradicional, por eso está relacionado. Y que tampoco ha tenido quizás el contacto con este nuevo pensamiento crítico de cuestionarse la realidad o las creencias, ¿no? Que es una cosa que se ha desarrollado más en los últimos años. De hecho, para cerrar el tema del catolicismo en España, según el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, en 2020 el 51%, 52% de las personas que se declaran católicas no van a misa, no van a la iglesia casi nunca. Solo el 14% va a misa todos los domingos. Luego, como tú decías, Isma, hay mucha gente que se declara de tradición católica, pero gente que practica esta creencia de forma activa son muy pocos, son muy pocos. Efectivamente, es lo que comentábamos, que si tú preguntas por la calle a un español, lo más probable es que te diga que es católico. Ahora bien, eso no significa ni que vaya a la iglesia, ni que se relacione con gente del mundo del catolicismo, ni que practique eso en su día a día. Pero son católicos. Él siempre lo van a decir, porque es su tradición, es lo que a lo mejor en su familia, en su casa, sus padres, sus abuelos, es lo que han transmitido, sí, esa tradición. Pero, pues como acabamos de leer, no significa que eso lo lleven a su vida diaria, en realidad. Eso es. Muy bien, y ya para ir terminando este podcast, que ya vamos a ir cerrando esta sesión, pero antes me gustaría introducir el último tema, o los últimos dos temas que realmente están relacionados el uno con el otro. Tanto la cultura de los bares en España como la creencia de que los españoles estamos bebiendo, especialmente vino, pues todo el día, ¿no? Y yo creo que aquí hay una parte de verdad y una parte de mito también. Sí. Isma, cuéntame, ¿qué pasa con los bares en España? Pues yo creo que para entender la cultura de los bares en España hay que entender en primer lugar cómo es un español. Entonces, cuando tú piensas en el español medio, a ver, estamos hablando, obviamente, hay 1.000 millones de españoles que serán diferentes los unos de los otros, ¿vale? No estamos hablando de que todos somos iguales. Pero, en general, los españoles nos gusta estar juntos. Tenemos una cultura latina, un apego y una afinidad con otras personas que es muy estrecha. Y lo más normal del mundo es que cuando una persona termina su jornada laboral, sale de su trabajo, se va a tomar algo, va a un bar o va a algún sitio a tomar algo para estar con los compañeros. Sí. Eso a lo mejor cuando yo personalmente he viajado mucho, he estado en muchos países y en Europa, concretamente en Europa, muchos países no entienden esta dinámica. Es decir, al trabajo se va a trabajar. Punto. Lo de ir después con los compañeros a tomar algo es algo que no se entiende. No es tan común. Pero no es tan común. Los españoles en general nos encanta. Y cuando, por ejemplo, tenemos alguna fecha especial, como puede ser un cumpleaños, el aniversario de una pareja, no sé, una celebración porque tu equipo de fútbol ha ganado algo. Sí. Lo más normal es celebrarlo en un bar. En un bar, correcto. Compartiendo una cerveza o un vino con tus amigos. Entonces, yo creo que en España esta cultura se entiende si entendemos cómo son los españoles, porque nos encanta hacer esto. No es que nos ha engañado alguien y entonces estamos dentro de una rueda de consumo y no, es que nos encanta estar juntos. Ahora, ¿dónde podemos? A lo mejor en una casa es más difícil. A lo mejor en la calle, pues en invierno hace frío. Y lo más normal del mundo es ir a un bar
a tomar algo, un café, una cerveza o un vino o un refresco. Por eso hay tanta cultura de bares. Es verdad que a nivel nacional en España no se abre tanto la casa a los amigos y a la gente de fuera. Es verdad que las reuniones sociales se realizan en otros lugares, en lugares de terceros. Y creo que esto convierte a los bares en lugares de reunión social, por excelencia. Luego, por supuesto, que consumimos bares. De hecho, hay una pequeña estadística que hay en España un bar o restaurante por cada 175 personas que viven en España. En total, casi 300.000 establecimientos gastronómicos y más de 1,5 millones de personas que trabajan en la hostelería, en los bares. Luego, es una fuente de riqueza, tanto para España como de forma social para la gente que vamos. Yo recuerdo el día que pedí matrimonio a mi chica, nuestra forma de celebrarlo fue invitar a todos nuestros amigos a un bar y pagando una ronda para ellos. ¿Por qué? ¿Es el lugar realmente? No. De hecho, cuando vas a España, los cafés, los bares, normalmente no tienen una ambientación tan hogareña, tan bonita como en el resto de países europeos. Aquí, en Holanda, los bares son preciosos. Preciosos. Pero es la gente. Lo que nos importa realmente es la gente que va con nosotros a un bar. No es las luces bajas o la música. De hecho, casi no se oye la música porque solo se oye gente normalmente. Sí, son todo al final conversaciones de gente, grupos de gente. Es verdad que ahora, como todo el mundo que nos esté escuchando puede imaginar, con el tema del COVID, ahora es mucho más complicado toda esta cultura de bares y es por eso que nuestro país concretamente, España, sufre mucho su economía porque la gran mayoría viene de los bares, restaurantes y hoteles, cosa que con el COVID pues ahora es muy complicado, ¿no? Pero antes, la época pre-COVID, lo más normal del mundo era ver a gente que salía de trabajar y se iba al bar, 10 personas, 12, una comida familiar, unos amigos que quedan para charlar. Entonces, a lo mejor no quedas para hablar con alguien dando un paseo, que también puedes hacerlo, sino lo más normal del mundo es sentarte en una mesa a tomar un café o tomar una cerveza pues con tu amigo y hablar y conversar. Es lo típico. Sí, además, mucha gente, hablando de la crisis del coronavirus, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿cuál es la situación en España? Yo sé, por mis estudiantes, por mis amigos que viven en otros países, que en muchos países los bares y restaurantes actualmente solo sirven comida para llevar, o bebida para llevar. Pero en España los bares siguen abiertos. Mucha gente me pregunta, sí, pero John, ¿cómo es posible que los bares estén abiertos? Bueno, creo que la respuesta se responde por sí misma. Casi 2 millones de personas trabajan en estos establecimientos. Entonces, resultaría una locura absoluta pedirles que no lo hicieran, pedirles que cerraran. Así que, y además, enlazado con esta cuestión, te quiero hacer una pregunta difícil, que yo creo que para muchas personas es difícil. ¿Cerveza o vino? Bueno, en mi caso sí lo tengo bastante claro. Para mí no es muy difícil. En mi caso es la cerveza, sí o sí. Amén. Yo disfruto de un vino blanco, a lo mejor incluso de un tinto con una carne buena, pero lo más normal para mí es que si me ves en un bar, tengo una cerveza en mi mano. Seguro. Seguro. 100%. Y tú, yo lo sé, que tú eres más de una cosa que de otra, sí, pero cuéntaselo a todo el mundo. Para mí, la cerveza es un regalo de Dios. O sea, para mí, el vino es un regalo de España y la cerveza es un regalo de Dios. O sea, a mí, el brebaje mágico que es la cerveza me apasiona. De hecho, me apasiona casi más a raíz de mudarme aquí a Holanda, porque
cuando yo vine a Holanda por primera vez, en España no existía una cultura de cervezas tan grande como la que se está desarrollando hoy en día, realmente. Hoy hay más cultura de la cerveza, puedes encontrar diferentes cervezas y diferentes estilos de cerveza en los bares, pero aquí es un paraíso, estando tan cerca de Bélgica, de Alemania, y siendo Holanda también uno de los grandes países cerveceros. Para mí es un disfrute constante entrar a un supermercado y es como entrar a una juguetería. O sea, empiezo a ver los... El cielo de Johnny. Sí. O sea, no estoy diciendo que me guste emborracharme, pero disfruto mucho probando diferentes cervezas. Sí. Y de hecho creo que el estereotipo más grande es que España es un país de vino. Y lo es en cuanto a la producción. ¿Quién no ha oído hablar de un Rioja? ¿O quién no ha oído hablar de el Tío Pepe, ¿no? Las bodegas de Jerez y este tipo de cosas. Un Ribera, un Exacto. Jerez. Sí. Y además, las estadísticas dicen, pues nos aclaran un poco esta información. Y nos dicen que, concretamente la encuesta sobre alcohol y drogas en España, que hizo el gobierno en el año 2015, que es la más reciente, el 93,5% de los españoles, entre 15 y 64 años, afirman haber probado el alcohol, aunque solo el 9,3% beben a diario. Luego, realmente no es cierto que los españoles estamos bebiendo todo el tiempo. Solo el 9,3% beben a diario. Y además, es un porcentaje que disminuye progresivamente en la última década. Y para romper otro mito, nos dice la misma estadística que a la hora de beber los españoles preferimos la cerveza, con casi un 50%, seguido del vino con un 30%. Entonces, esa imagen de que los españoles bebemos todo el tiempo y solo bebemos vino, cada vez más está más desmentida. Sí. Sí, tanto oficialmente, con datos en la mano, como, digamos, socialmente o coloquialmente. Porque, de verdad, si tenéis oportunidad, todos los que nos estáis viendo o escuchando, de viajar a España, yo creo que vais a ver a más gente bebiendo cerveza que bebiendo vino. Sí. Es que estoy muy seguro de esto. En general, como dice Johnny, la producción de vino es muy buena en España. Y de hecho, pues muchos países reclaman, ¿no?, un vino español. Oh. Pero en el día a día, lo más típico de beber es más cerveza. Por eso yo te decía que yo disfruto un buen vino, pero lo disfruto pues a lo mejor en un restaurante que voy a pagar un poco más de dinero. Es una cena un poco especial, no sé, un menú muy elaborado. Entonces yo ahí pues sí que a veces digo, pues prefiero un poco de vino, porque creo que es una ocasión especial. Pero si yo quedo con Johnny a tomar algo y nos vamos a un bar, es cerveza. Lo siento. Por supuesto. Es cerveza, no hay ninguna duda. Y en mi nevera hay cerveza. En el día a día creo que rompemos con este mito, este cliché, porque bebemos más cerveza que vino. Es así. No sé si son las burbujas, si es la espuma o qué es, pero sí, realmente en una quedada casual a mí me gusta disfrutar de una cerveza. Creo que en el vino hay quizás mucha más cultura del maridaje. Para los que no lo sabéis, el maridaje es la, digamos, perfecta combinación que tiene un tipo de vino con un tipo determinado de carne, de pescado o de otro tipo de alimentos. Entonces, hay ciertos bares y restaurantes, sobre todo pues cuando te decides a pagar un poco más por cierta calidad tanto de los alimentos como del vino, en los que te recomiendan directamente un tipo de vino para ciertos platos, y esto yo lo disfruto muchísimo. Pero cuando hablamos de quedadas casuales o cuando hablamos de momentos con amigos, prefiero disfrutar una buena cervecita bien fresquita, o como decimos en Madrid, una buena caña. Así una caña. Creo que con esto pues hemos hablado de muchos temas, muchos estereotipos, y hemos desmentido ciertas cosas
sobre las tradiciones en España. Me lo he pasado muy bien. No sé cuál es tu sensación sobre este primer podcast, Isma. Pues la verdad, la sensación es que seguiría hablando una hora más, Sí. porque es al final también pues conversar con un amigo, hablar de temas que nos interesan y son temas, pues bueno, actuales, son temas interesantes. Y nada, pues deseando también preparar el siguiente. Así que los que estén enganchándose a este podcast, que sepan que esto empieza ahora, pero va para largo. Va para largo. Perfecto. Esto es. Y no queremos irnos sin antes, pues, dejaros un recado, una pequeña tarea. Y es que los dos somos profesores y esto se va a notar a lo largo de los podcasts. Y es que queremos lanzaros un pequeño reto de la semana. Una cosa que queremos que hagáis. Ayúdame aquí un poquito, Isma, y cuéntales a los oyentes o a las personas que están viendo este podcast en las diferentes plataformas qué pueden hacer para participar con nosotros un poquito durante esta semana. Muy bien, pues básicamente la idea de nuestro podcast y de esto que estamos haciendo no es solo que vosotros os pongáis los auriculares y nos escuchéis. Queremos que también podáis interactuar con nosotros si algunos temas os llaman la atención y os gustan. Entonces, habíamos pensado, después de cada programa, después de cada podcast, cada sesión, os vamos a lanzar, como dice Johnny, un reto. A lo mejor puede ser una pregunta, otros días puede ser una adivinanza. Vamos a ir variando. Y hoy tenemos algo muy concreto. Hemos estado hablando de clichés y de estereotipos. Obviamente, de los clichés y estereotipos españoles. ¿Cuáles son los que nosotros creemos que son los más típicos? Pues bien, el reto de hoy, el reto para estos días, hasta el próximo capítulo, la próxima sesión, el reto es que nos contéis vosotros cuáles son los estereotipos más típicos de vuestro país. A lo mejor si nos escuchas desde Alemania o no, bueno, vamos a pensar en Alemania, por ejemplo, puedes decir, pues todo el mundo piensa que bebemos muchísima cerveza y que no tenemos amigos, porque terminamos de trabajar y nos vamos a nuestra casa. Pues yo entiendo que habrá gente que no lo crea así, o que alguna chorrada como que en China solo comen arroz, o que, no sé, ¿cuáles son los clichés o estereotipos más comunes de tu país? Perfecto. Y podéis incluir vuestra propia opinión si pensáis que estos estereotipos en este caso son ciertos o si son completamente falsos. Es decir, podéis hacer exactamente lo mismo que hemos hablado nosotros en este podcast acerca de España. Y si queréis hacernos llegar esta información, podéis enviar vuestro pequeño texto, vuestra pequeña reflexión a podcastquepasa@gmail.com. Así que si queréis participar del próximo podcast o que leamos ciertas participaciones que vosotros nos enviáis a este correo, pues sed completamente libres. Y por supuesto, muchas gracias por escuchar este podcast y un saludo desde aquí. Te dejo a ti, Isma, cerrar este capítulo por hoy. Pues nada, lo cerramos súper contentos, ilusionados también y muy satisfechos de haber podido estar con vosotros, ayudándoos a crear ese oído en español, en esta lengua tan preciosa y tan rica para nosotros. Y os esperamos en el siguiente capítulo, en el siguiente podcast que lancemos y esperamos vuestras respuestas. Así que, ¿qué pasa? Se despide ahora. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, chao.